mascarada que llegó a Costa Rica a través de España, de quienes estaban haciendo la evangelización, que a raíz de la llegada de los españoles llega a América, tanto en América del Norte, América Central y América del Sur, con la evangelización. Y ya en 1820, con la aparición de la Virgen de los Ángeles, que no era española, sino fue criada a nivel de la Virgencita por un indígena con rasgos indígenas y negros, surgen las fiestas de la mascarada tradicional costarricense. La mascarada surge en el Corpus Christi en 1267, que fue un papa cuando hace todo el ceremonio del Corpus Christi, pero la hizo con festividades, con cabezones, y ahí incluye esa festividad. Era muy alegre para amenizar, para mover la gente, para que se integrara. Igual surge en el barrio Los Ángeles, en la Puebla de los Pardos, para que la gente se concientice de la fe hacia los santos. Siempre, todas las fiestas están vinculadas con los santos patronales. Y siempre para ver la fiesta tienen que ser un santo a lo cual se de la tradición. Entonces, esas características de los gigantones, de los enanos, los cabezudos, el diablo, la muerte, el cuigen, parado de manos, todos surgen de rasgos franceses y españoles, hasta griegos también. Nuestros indígenas, especialmente Talamanca, tenían caretas, máscaras hechas con tiestos de madera o de calabazos de maderas para hacer sus rituales ceremoniales de la fertilidad y también para sus actos funerarios que se hacían con esta parte de la cultura indígena, pero la tenían muy propia para ellos. Tanto que cuando a ellos se les involucra con lo del Corpus Christi y con la pasada de la Virgen de los Ángeles, ellos no entendían nada de esto. Más bien, como tomaban tanta chicha, cuando ya venían los santos o cuando venía la Virgen de los Ángeles, ya ellos venían totalmente ebrios. ¿Cómo surge la mascarada tradicional costarricense? Y eso es muy importante porque ahí cuando Lito Rafael Valerín, él era, igual que mucho costarricense, promesano o seguidor de la Virgen de los Ángeles. Y recuerden que la Virgen no es española y ella era para los pobres, era para los que estaban desvalidos. Recuerden que a ellos los despojaron de todas sus tradiciones y los despojaron de sus bienes. Y la Virgen viene a respaldarlos a ella. Entonces don Lito Valerín va a la iglesia y encontró un cajón grande de madera que don Guillermo Martínez, me imagino que él también les habló, había unos cabezones. Y después de que él vino a agradecerle a la Virgen, él vio esos cabezones y él consideró, porque Lito Valerín era participante de las mascaradas que tenían los españolizados, porque a ellos los utilizaban, a los indígenas y a los campesinos o obreros, para que bailaran esas mascaradas. No eran los ricos los que las bailaban, los utilizaban a ellos. Entonces él dijo, no, ahora en adelante vamos a tener una mascarada para nosotros, y él restauró esos personajes. Además crió sus propios personajes y hizo la primera escuela de mascaradas tradicionales, porque Lito Rafael Valerín en su época restauraba santos, restauraba muñecas, hacía paraguas, era relojero, era creador de sombreros también, y entonces él tenía una academia, y esa academia fue la que él instauró desde 1870 hasta 1924, cuando Jesús Valerín, al morir don Lito Rafael Valerín, Jesús con tan solo 14 años de edad, él asumió la mascarada de su papá y él siguió con esta mascarada. Y la mascarada surge después de que muere Jesús Valerín en 1936, surge don José Martínez Solano, que es don José Solano, y después Avelino Martínez y Guillermo Martínez. Y donde desapareció de nuevo la tradición de la mascarada en Cartago, cuando desaparecen las fiestas agostinas de Cartago en honor a la Virgen. Pues como eran tan paganas y como eran fiestas porque vivían en lugar donde no era un lugar sano, había mucha fiesta, había mucha chirrite, había mucha chicha,
y había hasta prostitución mucho. Entonces eso les parecía a la iglesia que era muy, no era bien para la iglesia, y entonces suspendieron las fiestas de la Virgen de los Ángeles, suben a la Virgen de los Ángeles para que la gente no la tocara, la hacen andas, y en 1977 ya no habían las mascaradas, ya no habían las tradiciones. También en los pasacalles que hemos hecho en los 13 años, hemos involucrado a los indígenas, porque eso es muy importante. Y en el 2010 hablamos con el obispo y con el padre para que el pasacalle o el encuentro de la mascarada sea presidido por la Virgen de los Ángeles, y ellos lo autorizaron. Entonces la Virgen viene presidiendo, lleva el orden ella del cortejo, del convite, de la fiesta. Surge en 1937 y la primera mascarada se da en San José, en el Parque España, y de ahí surgió para lo que es Barba Heredia, para Cerrí, Escazú. Pedro Arias es un gran mascarero. En Punta Arenas tenemos mascareros, pero no podemos cambiar la historia de Costa Rica porque solo una historia tenemos. Sí tenemos que entender que Barba Heredia asume convertirse contemporáneamente, ser la cuna de la mascarada en Costa Rica. No hay otro lugar de las provincias de Heredia, a nivel de Heredia, donde tienen tantos mascareros y tantas cimarronas, y ellos tienen una particularidad de bailar las mascaradas, y ahí pueden encontrar hasta 30 mascareros, que eso no es normal.